La paz sea en esta casa. Bueno, pues en principio tenemos que ir a la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6. Es el clásico saludo de este programa. Pues ojalá que haya paz en su casa, en su hogar. Porque bueno, las cosas no están para, como dicen por ahí, en las cosas, el comal no está para bollos, algo así. Bueno, saludo muy afectuosamente a toda la audiencia del programa de las 7:30 de la mañana que pasa los domingos por este medio. Felicidades, Dios les bendiga y ojalá que no dejen de escucharnos. Les conviene, tenga la plena seguridad que les conviene. Bien, pues sin más ni más, mi querido amigo, vamos al tema ya anunciado en el programa anterior. La actitud del cristiano hacia la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. ¿Cuál es su actitud ante la ley de Dios, ante los 10 mandamientos? ¿Usted está pensando que fueron abolidos? ¿Que ya no existen, que eso fue para el Antiguo Testamento? Cuidado, tenga cuidado. ¿O los ha reducido a 2? También tenga mucha precaución. O simplemente dice, como me lo acaba de comentar aquí un locutor, dice, bueno, pues lo que se necesita es precisamente eso, ser buenos. Pero, ¿buenos en qué sentido? Bueno, muy bien. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Para que asuma la actitud que debe tener el cristiano. Claro que aquí estamos hablando del cristiano. Aquel que no es cristiano, bueno, pues que Dios le bendiga, aunque fíjese bien. Jeremías capítulo 31, versículo 33 nos dice que las leyes o la ley o los mandamientos ya están grabados y escritos en nuestra mente y en nuestros corazones. Yo sí lo creo, porque cuando hacemos alguna cosa mal, siempre la conciencia nos redarguye. Entonces, yo creo que todos tenemos los 10 mandamientos en nuestra mente y en nuestros corazones. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice también, que son obligatorios para todos y en todo momento. Muy bien, vamos en principio a San Juan capítulo 14, versículo 15. Pero quiero que se grabe perfectamente bien cuál debe ser la actitud del cristiano hacia los 10 mandamientos. Grabes estas 2 palabras: obediencia y fidelidad. Esa debe ser nuestra actitud de todos los cristianos o que nos hacemos llamar cristianos. Obediencia y fidelidad a los 10 mandamientos y a lo que dice la palabra de Dios. Vaya usted a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, ¿acaso se agrada, parafraseo, ¿acaso se agrada Dios o Jehová Dios más por los sacrificios y por los holocaustos que por la obediencia y la fidelidad? Y ahí responden, no, definitivamente Él se agrada cuando nosotros obedecemos y somos fieles. ¿Qué quiere decir fieles? Bueno, pues al punto, sin quitarle y ni ponerle. Bien, y ya se lo dijimos en otro programa, ni le quites ni le pongas. Fieles, tal como está, solo que hay que razonarlo. Y nuestro ejemplo, pues ya lo vimos en otro programa, es el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Y precisamente mire lo que dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si ustedes guardan mis mandamientos, fíjese bien, si ustedes me aman, ojo en eso. Ese es el ejemplo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. San Juan capítulo 14, versículo 15. Entonces Él nos insta, Él nos invita, Él nos motiva para que guardemos sus mandamientos. Y tácitamente nos está diciendo que obedezcamos y que seamos fieles. Pero dice, bueno, si me aman, si me conocen,
Porque no podemos amar a una persona que no conocemos. Entonces, si conocemos a Dios, si conocemos a Jesús, sobre todo a través de los evangelios, pues nosotros vamos, los cristianos, a guardar sus mandamientos. Eso dice San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Pues aquí es un poquito más drástico, porque dice que los mandamientos son obligatorios para todos. Y véalo usted precisamente en la página, página 562, párrafo 2072 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro así de grueso, como de unas 2 pulgadas de grueso. Ahí puede usted localizarlo. Vamos en la página 562 y el párrafo 2072. Son obligatorios los mandamientos, o sea, la ley natural de Dios. Ahí está. Vamos a continuar escuchando lo que nos dice la palabra de Dios para que la actitud del cristiano sea, tomemos el ejemplo de Cristo, seamos como Cristo. Bien, porque Cristo cumplió los mandamientos al 100%. Vamos ahora a las Escrituras, a San Juan capítulo 15, versículo del 10 al 11. Capítulo 15 de San Mateo, 15, del 10 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. ¿Cómo se siente el Señor Jesús cuando nos esforzamos a cumplir los mandamientos? Alegre, feliz. Y por naturaleza, por lógica, cuando usted y yo somos fieles y procuramos ser justos, cumplir los mandamientos, o al menos nos esforzamos a cumplirlos, nos sentimos tranquilos, felices igual. Por eso dice el Señor, les he dicho todas estas cosas para mi alegría. Para mi alegría. Esté en ustedes y la alegría sea completa. Ahí está. Él se alegra cuando nos ve que nos esforzamos a cumplir los mandamientos, y por añadidura nosotros también. Pero hay una promesa más. Hay una promesa más. Dice que si nosotros cumplimos los mandamientos por amor, el Padre permanece con nosotros y Jesús. O sea, hay una relación al momento de cumplir los mandamientos entre Dios, Jesús y nosotros. Esforcémonos a cumplir los mandamientos, amigos y hermanos cristianos. Bien, entonces es importante, muy importante, cumplir los 10 mandamientos, o sea, la ley de Dios, como nosotros los cristianos, sobre todo, porque nosotros tenemos mayor responsabilidad, los que conocemos, El que no conoce, bueno, pues Dios que lo juzgue, pero a nosotros nos va a juzgar Dios. ¿Por qué? Porque ya conocemos. Así es de que hay que cumplir, no por obligación, la ley de Dios o los mandamientos nosotros cristianos, sino no por obligación, sino por amor a Cristo, por amor al Padre, para que ellos permanezcan en nosotros, o haya una estrecha relación entre ellos y nosotros, y el Espíritu Santo también, que es el que nos ayuda, nos da la fortaleza. ¿Para qué? Pues para guardar sus mandamientos. Si no, de lo contrario, va a ser un poco más difícil. Hay otra escritura que, bueno, viene a ayudarnos, o nos sugiere el apóstol Pablo, cómo podemos nosotros cumplir los mandamientos. Porque generalmente decimos más de 4. No, pues ¿quién cumple los mandamientos? Pues es muy difícil cumplir la ley de Dios, decimos los cristianos. No sé, los que no son cristianos,
que dirán, pero nosotros los cristianos generalmente nos excusamos diciendo, no, pues es que es muy difícil. Pues el apóstol Pablo nos aconseja, nos dice, ¿cómo podemos nosotros guardar los mandamientos? Y precisamente vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos a ver. Mire, se me estaba pasando un comentario que viene aquí en San Juan capítulo 14. Perdóneme usted, pero yo quiero compartirle esto, un comentario adicional. Lo escribe el Magisterio de la Iglesia Católica. Y dice, guardar la palabra de Jesús, fíjese bien, guardar las palabras de Jesús, meditarlas, ponerlas en práctica y dejar que echen raíces en nuestra alma. Escuche su palabra. Déjela que eche raíces, practíquela y verá que vamos a ser más felices. Eso es lo que dice el comentario que viene abajo, en la parte de abajo de San Juan 14, referente a que si nosotros amamos a Cristo, debemos guardar sus mandamientos. Vamos a ver qué sugerencia nos da el apóstol Pablo para poder nosotros guardar la ley de Dios, los mandamientos, nosotros los cristianos. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque la ley lleva a Cristo, fíjese bien, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Entonces, la ley, al tiempo de que nos esforzamos a cumplir la ley, haga de cuenta que es el medio. Ya hablábamos en otro programa, que es el ayo. Bueno, pues el ayo o el guía o el medio para llevarnos a Cristo. Cuando ya estemos en Cristo, que ya lo hayamos recibido, que ya tengamos relación con Él, dice, entonces, cuando por la fe llega a ser justo. ¿Qué quiere decir esto, en otras palabras? Bueno, si tenemos a Jesús, va a ser más fácil cumplir los mandamientos. Sí, cuando nos habla de justicia, precisamente nos está hablando de la ley. Por eso dice, porque la ley lleva a Cristo. Y es entonces cuando por la fe llega a ser justo. Si no, de lo contrario, vamos a tener muchas dificultades para cumplir la ley de Dios. Y bueno, mire, aquí hay un versículo más, el 5 dijimos, lo que dice Moisés. Moisés habla de ser justo en base a la ley, mayor explicación. Fíjese bien, pues escribe, dice así, Moisés, quien la cumple hallará por ella la vida. Y la vida es Cristo. Y Dios nos puede proporcionar la vida. Esforcémonos, mi hermano, mi amigo, hermano cristiano, esforcémonos a cumplir la ley de Dios. Y yo creo que vamos a estar alegres, felices y con una esperanza, porque aquí está la promesa de tener vida y vida en abundancia. Bien, vamos a continuar, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha. Esa es una sugerencia, ese es un consejo que nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? Que vayamos a Cristo para tener esa ayuda y llegar con la ayuda de Cristo a ser justos, o sea, a cumplir los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero también nos ofrece mismo Jesús, o sea, Yahvé, Jehová, a través de Moisés, dice, quien cumpla la ley, hallará por ella la vida. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Pues leyendo la palabra de Dios, hay algunas otras promesas. Mire, en San Juan capítulo 14, versículo 20, vamos a ver San Juan 14, 20 al 24. Regresamos a San Juan en el capítulo 14, versículo 20 al 24. Lo repito con el afán de que tome nota, mi querido amigo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Vayamos pues, San Juan 14, 20 al 24. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre. Si nosotros comprendiéramos esto, que Jesús, la Biblia nos dice que subió al cielo y está sentado. El mal del Cristo, ¿cómo se llama? El credo nos lo dice, que subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Entonces dice,
aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Cuándo? Cuando estamos cumpliendo la ley. Cuando nos esforzamos a cumplir la ley, entonces nosotros estamos con Cristo. Y luego sigue diciendo, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, qué tremendo, los recibimos, los guardamos. Ya dijimos que hay que practicarlos, que hay que ser hacedores, nos dice Santiago. Entonces, hay que practicarlos, pues, dice. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, este es el que me ama. Sí, porque muchas de las veces decimos, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, me golpeo el pecho y digo, pero no hacemos. No, aquí se trata de oír, de escuchar y de hacer. El que me ama a mí, dice, será amado por mi Padre. Oiga, qué tremenda promesa. Qué gozo, qué alegría sería para mí, o es para mí. Yo por eso me esfuerzo a hacer todas estas cosas, porque yo quiero ser amado por Cristo y amado por el Padre. Dice, y luego dice Cristo, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Qué tremendo. Si nosotros cumplimos los mandamientos, si nosotros nos esforzamos a ser fieles, a obedecer, dice que Él se manifestará en nosotros. ¿Cómo? Bueno, yo siento que con salud, con protección, con sabiduría, con vida eterna incluso, se manifestará Él a través de las personas. Quizá no lo vamos a poder ver en físico, en vivo y en directo, pero dice, me manifestaré a Él, o sea, al que guarde sus mandamientos. Yo creo que vale la pena esforzarnos a guardar los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son? Pues los que están en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Por favor, Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Tome nota y apréndaselos y empiece a guardarlos, porque vale la pena para que seamos nosotros amados por el Padre y amados por Cristo, y que se manifiesten ellos por los medios que ellos consideren. Por eso a veces yo creo que sufrimos y hay mucha gravedad de las enfermedades. ¿Por qué? Si usted leyera la palabra de Dios, cuántas promesas. Es más, no debíamos nosotros de enfermarnos si fuéramos fieles. Es seguro. La Biblia lo dice, a mí no me lo crea. Fíjese bien, aquí viene otro comentario, o otro versículo 22. Judas, no el Iscariote, el que lo entregó, no, ese no. Le preguntó, Señor, ¿por qué hablas fíjese bien, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. ¿Ok? Pues muy bien, fíjese, si nosotros guardamos los mandamientos, nos esforzamos a guardar los mandamientos, a ser obedientes, fieles, ya le dije fieles, es no quitarle ni ponerle nada a los mandamientos de Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. No le quite, no le ponga. Dice que entonces, fíjese bien, dice que entonces vendrá a nosotros y morará en nosotros. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo. Por eso yo le digo que seguramente que no tendríamos enfermedades, porque Cristo, Dios, el Espíritu Santo estaría con nosotros. De lo contrario, si no lo hacemos, estamos haciendo maldad. Y el que está en la maldad, el mentiroso, el maldoso, ¿quién cree que está con él? Pues el malo. Bien, pues culminamos pues diciendo, la actitud del cristiano debe ser de obediencia y fidelidad a los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Pero debemos ser hacedores, no tan solo oidores. Debemos ser hacedores, no tan solo oidores, y lo dice Santiago 1:20. Mi querido amigo, pues esto es todo del programa de hoy, y lo invito para que nos escuche el próximo con las 3 leyes del Antiguo Testamento. Las 3 leyes del Antiguo Testamento. Vamos a tratar ese asunto de las 3 leyes del Antiguo Testamento. Nos veremos la próxima, si Dios nos lo permite, y estamos vivitos. Hasta la próxima. Dios le bendiga.